Buenos días. Gracias a quienes ya se han sumado al Zoom. Estamos con el tiempo que normalmente se da de espera, así que arrancamos por respeto a quienes ya puntualmente acudieron a esta cita. Eh, Primero, comunicarles que esta actividad es parte de una serie de actividades que venimos realizando como UNITAS para poder realizar esta consulta a la mayor cantidad posible de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, pero también en esta oportunidad incorporando a representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales con presencia en nuestro país, también a representantes de algunas embajadas, agencias de cooperación, cualquier entidad u organismo de cooperación internacional que le interese compartir esta información, y también a periodistas y a otros eh, organismos u organizaciones defensoras de derechos. En general, la sociedad civil está convocada a este tipo de actividades que venimos realizando con el fin de poder tener una información lo más clara posible de lo que estamos planteando para presentar en el marco internacional la percepción y la visión que tiene también la sociedad civil y estas otras organizaciones o actores del desarrollo sobre una recomendación en particular. Entonces, como no tenemos tiempo de hacer una presentación de todas las personas que están ya en este Zoom, hacía esa brevísima introducción para más bien entrar ahora de lleno a esta sesión informativa. Bastante sintética les decía sobre esta recomendación para la habilitación de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo y la asistencia humanitaria. Tenemos varios actores involucrados y queríamos partir de compartir esta información específica sobre quiénes son los que promueven esta recomendación y a quienes involucra. Por una parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. No sé si todos tienen una noción cabal de este organismo internacional, cuya misión es mejorar el bienestar económico y social de todas las personas en el mundo, creada hace muchísimos años, el 61 del siglo pasado, con 33 estados miembros de los países desarrollados. Esta es una primera cuestión relevante. Viene de un organismo como la OCDE para hacer esta recomendación a través del Comité de Asistencia para el Desarrollo. Imaginemos que ese comité es uno más de los diferentes comités que tiene la OCDE y que en este marco, que también específicamente se refieren a la ayuda al desarrollo, buscan definir y hacer seguimiento a estándares globales en estas áreas claves para países como el nuestro. Ahí tenemos 28 estados donantes, más la Comisión Europea. Quiere decir que esta recomendación sale principalmente a partir de la reflexión de cómo está la sociedad en el mundo y cuál es el rol que juega la cooperación al desarrollo en su promoción y potenciamiento para la mejor contribución de este actor. En general, cuando hablamos de cooperación al desarrollo o de ayuda oficial al desarrollo, que en realidad ahora se habla más de cooperación eficaz al desarrollo, son todas estas cuestiones, herramientas, decisiones que se hacen a nivel internacional para movilizar recursos, pero además para promover que en los países en vías de desarrollo, como se nos llama Bolivia y a otros, podamos alcanzar metas comunes estipuladas en la Agenda Mundial. Esa Agenda Mundial es una de las razones por las cuales se define esta recomendación, porque se casa, diríamos, con lo que es la Agenda 2030, y en ese marco se busca además promover la labor de los países, los estados, en la promoción también de un entorno propicio para la sociedad civil. Ustedes saben que al tratarse de cooperación al desarrollo existen múltiples acuerdos
desde, podríamos hacer un recuento de las propias cumbres mundiales, como la de financiamiento al desarrollo en Monterrey, que eso fue el 2004, pero además ya vinieron una serie de otros ámbitos de interacción y decisión global, como el foro de alto nivel de Busan, el 2011, de la declaración justamente de Busan para la cooperación eficaz al desarrollo. Ha habido una serie de decisiones que han ido generando cada vez más acuerdos y mayor claridad sobre el rol de la cooperación de cara a todos los desafíos que tenemos en el mundo. Entonces, en general, hablamos de cooperación al desarrollo con la participación de los países donantes, los gobiernos proveedores de recursos, financiamiento para el desarrollo, en interrelación con los diferentes estados en el mundo. La sociedad civil como el actor clave en este proceso, pero además como actor clave en el desarrollo, el concepto general que se refiere a la asociación o interacción no coercitiva mediante la cual las personas llevan a cabo acciones individuales o colectivas para abordar necesidades, ideas, valores, fe, creencias compartidas que han identificado en común, así como las formas semiformales o no formales de las asociaciones. Es decir, aquí hablamos de todas las organizaciones que se diferencian del Estado, es decir, por eso también las organizaciones no gubernamentales, entidades sin fines de lucro, y que se diferencian también del Estado. Más específicamente, el concepto que se viene usando es el referido además a caracterizar a las organizaciones sin fines de lucro, no estatales, no partidistas, no violentas y autónomas, externas a la familia en que las personas se reúnen para atender necesidades. Como decíamos, intereses, creencias, valores, lo que vaya a ser motivo de organización y que puede tener ese carácter formal, como en el caso de nuestra propia Ley 351, que establece las categorías de fundaciones, entidades sin fin de lucro, ONGs, organización social, y que están además legalmente registradas, pero además están las organizaciones basadas en la fe, todo lo que tiene que ver también en el marco de la Ley 351 con otras organizaciones de tipo religioso y además otras organizaciones que sí también actúan en el marco del voluntariado, de la actividad humanitaria, de una serie de cuestiones que hacen a esa amplia gama de las organizaciones de la sociedad civil. Lo importante, más allá de la formalidad, es que tengan estructura y actividades definidas en torno a objetivos claros. El tema de ver a las organizaciones de la sociedad civil como actoras independientes del desarrollo por derecho propio es uno de los ejes fundamentales que cruza todo este periodo largo de discusión y de definiciones internacionales para ver cuáles van a ser las mejores contribuciones y aportes para generar o promover por lo menos un espacio cívico abierto, un entorno propicio para la sociedad civil, debido a que ya hubo, les decía, un acuerdo internacional formal en el que se reconoce a la sociedad civil como un actor que además tiene una característica fundamental para asegurar o garantizar cualquier democracia, cualquier sistema democrático, y a la vez que tiene la particularidad de desarrollar una serie de acciones que cumplen con su función de dar seguimiento a la función pública, de interactuar con sectores y actores en situación de vulnerabilidad y la población en general, y que tiene capacidad de diálogo político con la cooperación y con el propio Estado. Es decir, que al decir que son actoras independientes, pueden tener sus propias prioridades, sus planes, sus objetivos, sus posiciones, sus visiones, incluso políticas no partidistas, pero que les da una capacidad de interlocución en las mismas condiciones que los donantes, que el sector privado, que los estados, y bueno, en el marco de sociedad civil, muchos otros actores como
medios de comunicación, periodistas, academia y específicamente organizaciones sociales que son tan diversas específicamente también en nuestro país. Entonces, la recomendación, ya yendo después de esta breve referencia a esos actores, ahora creo que va a ser más fácil que se entienda de qué hablamos cuando decimos recomendación del Comité de Asistencia al Desarrollo sobre la habilitación de la sociedad civil en la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Es la primera norma internacional que se centra en las acciones de los proveedores. Hablemos de proveedores de ayuda en este sentido de cooperación internacional y se dirige específicamente a actores diversos de la sociedad civil respecto a su contribución en la Agenda 2030. Ustedes saben que ya se definió el 2015 esta agenda plasmada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con ese compromiso de no dejar a nadie atrás y lograr un desarrollo sostenible inclusive. La consolidación de la paz y la protección y el fortalecimiento de la democracia. O sea, esta norma es tan importante porque le permite a la propia sociedad civil ser una vez más reconocida como actor clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero además, al haberse hecho un proceso participativo para definir esta recomendación, y recuperar incluso información y prácticas como las que incluso UNITAS ha promovido ya desde hace años, que son las rondas de monitoreo de todos los estados que firmaron la Declaración de Busan en 2011 sobre eficacia del desarrollo, puedan verificar en el indicador 2 si se está cumpliendo o no el compromiso de contribuir desde estados y donantes a que la sociedad civil tenga una labor sin ningún tipo de interferencias, que se rija bajo los marcos internacionales de derechos humanos y que además responda a los marcos nacionales de protección de libertad de asociación, reunión pacífica, libertad de asociación, y que tenga además la posibilidad de establecer ese diálogo político multiactor. Un entorno propicio que además debería garantizar acceso a financiamiento, rendición de cuentas y una participación social activa en todas las políticas públicas. Que ese es un poco el alcance de por qué esta recomendación hace este llamado a que toda la cooperación en interacción con los distintos gobiernos puedan lograr un mayor respaldo y reconocimiento de la labor de la sociedad civil y que sea además un camino para seguir fortaleciendo sociedades pacíficas, que hayan esas alianzas equitativas y solidarias entre la cooperación entre los estados y la propia sociedad civil, y que además existan esas condiciones jurídicas, políticas, legales, financieras para su sostenibilidad. Esta recomendación ya no es tan nuevita, pero sí es muy reciente. Fue adoptada el 6 de julio de 2021 y les decía, se enfoca en apoyar a los miembros del Comité de Asistencia del Desarrollo, quienes como proveedores de cooperación y ayuda humanitaria han englobado estos dos ámbitos por la variedad de acciones que se apoya en los distintos países socios. Se plantean mejorar las formas de abordar o atender el espacio cívico y trabajar con la sociedad civil. Esta recomendación también busca que a partir de el camino que se vaya a recorrer en materia de apoyo a la generación de un entorno propicio, se busquen mecanismos, herramientas, formas de implementar mejor esta recomendación, pero ligado a un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia. Entonces, los conceptos o definiciones más concretas, ya entrando en lo específico de espacio cívico y entorno,
que se está manejando en esta recomendación muestra estos dos escenarios: el espacio cívico como espacio físico, virtual, jurídico, normativo y de política, en el que las personas pueden ejercer con seguridad sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación, de expresión, en consonancia con los derechos humanos. Y este es el concepto, la definición que también se ha estado utilizando desde la sociedad civil. Participamos haciendo nuestro informe país, que varios de ustedes ya lo conocen, basados justamente en lo que Civicus Monitor, una red global en la cual también somos miembros, estableció para verificar si existen estas condiciones para que la sociedad civil en todo el mundo pueda actuar libre de interferencias, restricciones políticas, jurídicas, etc. Es así que las categorías de espacio cívico en general están referidas a espacio cívico abierto, donde en el mapa del mundo se ve que son pocos los países, o cada vez menos, que tienen estas condiciones. Luego tenemos espacios obstruidos, reducidos y cerrados, que esos son los que están muy estrechamente vinculados con situaciones más de mayor fragilidad o de situaciones incluso de dictaduras, ¿no? Entonces son esas escalas que han permitido la discusión también de qué significa aportar al ejercicio de estas libertades fundamentales en los países socios y qué hace la cooperación para asegurar aquello en diálogo con los estados o los gobiernos. Y el entorno favorable es el otro concepto muy ligado, muy relacionado, pero un poquito más amplio, porque incorpora además algunos otros elementos que permiten verificar o describir mejor el panorama en el cual las organizaciones de la sociedad civil están trabajando. El contexto político y de políticas creado por los gobiernos, también los donantes oficiales y otros actores del desarrollo, que afectan el modo en que las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar su trabajo. Ahí se plantean estándares favorables, es decir, cuáles son las buenas prácticas de donantes y de gobiernos, por ejemplo, referido a normas legales, fiscales, de información, normas culturales y otras cuestiones, incluso de acceso al financiamiento. Cómo se interpreta y se protegen además esas libertades en el marco de las políticas de desarrollo y las políticas de cooperación. Un entorno favorable supone estos 4 elementos que son importantes recalcar. El primero es este compromiso de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos que permiten a las personas organizarse y participar en el desarrollo. Estas obligaciones, si se cumplieran, de hecho sería todo más fácil en el mundo, porque abarcan justamente desde los derechos civiles y políticos, todos los pactos y convenciones que existen, de protección de todos los derechos humanos en general, pero en este ámbito de lo que es el entorno, es tu derecho a organizarse, a asociarte, a trabajar de manera conjunta, a tener esa posibilidad de desarrollar acciones y expresar libremente posiciones, visiones, etcétera, que están protegidas en un marco internacional de derechos humanos, pero que en muchos casos es necesario recordar esas obligaciones en nuestros países. Incluso cuáles son las formas en que actúan las fuerzas públicas, la manera en que se respeta o no el derecho a protesta, las manifestaciones, a libertad de prensa, etc. Ese marco internacional es el primer elemento importantísimo a considerar en un entorno favorable. El segundo tiene que ver con lo que ya les explicaba hace un momento sobre cómo gobiernos socios y donantes oficiales
reconocen a las organizaciones de la sociedad civil como actoras en el desarrollo por derecho propio. ¿Cuánto hacen para aquello y cómo interactúan incluso para tomar en cuenta hasta las visiones, opiniones, ideas en su propia planificación y programación de financiamiento al desarrollo, la participación en las instancias de decisión o de consulta para poder orientar mejor la propia inversión pública en caso de Estado o el desarrollo de las acciones de cooperación en el caso de organismos multilaterales o bilaterales. Y el segundo ámbito de estas áreas prioritarias, que es el diálogo democrático, ¿no?, de carácter político y sobre políticas, de forma que se mejore la eficacia del desarrollo. Este es un proceso también muy interesante que la Unión Europea ha sido uno de los que más ha impulsado a partir de lo que fue el diálogo estructurado con la sociedad civil y con otros actores, pero que ha ido creciendo en estos años con la apertura de otros espacios multiactor para discutir a nivel internacional esta agenda de desarrollo. De hecho, como ustedes saben, ya hay una nueva propuesta, el Global Gateway y el Team Europe, el equipo Europa, que está también replanteando cuál es la relación de cooperación con nuestra región, en particular con Latinoamérica, pero además hay una serie de espacios a nivel nacional donde también los propios donantes o la cooperación internacional establece estos niveles de relacionamiento y diálogo con sociedad civil, con el Estado, en sus diferentes niveles, no solo el nivel central o nacional, sino los subnacionales, pero también tomando en cuenta otras nuevas voces de los actores del desarrollo, incluido el sector privado. Entonces, estas dos áreas son aparentemente las que podrían viabilizar de mejor manera este relacionamiento Estado-sociedad y cooperación internacional para alcanzar objetivos comunes. Eso contribuiría mucho a generar este entorno favorable. En el punto 3, nos permitiría hacer eso frente a las responsabilidades en materia de políticas de desarrollo transparentes y coherentes. Es decir, la actoría, el reconocimiento de la sociedad civil como actor clave en el desarrollo y en la democracia, los derechos humanos, además de las responsabilidades de los estados, haría posible o viable que las políticas de desarrollo también puedan ser más transparentes y coherentes en materia, en diversas materias en realidad. Y para lograr todo aquello, viene el tema siempre complicado en el sentido de lo escaso que es en el mundo, crear una financiación favorable. Hoy en día las organizaciones de la sociedad civil en general, y hablo no solo de las nacionales, sino también de ONGs internacionales, están lidiando con estas dificultades de acceder a mayor financiamiento, pero esto también está muy vinculado con el para qué queremos financiamiento, que son los 3 puntos previos: qué tipo de desarrollo, qué tipo de agenda se apoya y de qué manera interactúan todos los actores para generar ese desarrollo y esa, de última, cuando decimos desarrollo, esa situación o contexto de erradicación de la pobreza, de todas las desigualdades y bienestar para toda la sociedad, en todo el mundo. Entonces, con esos elementos, ese entorno favorable es el segundo escenario que ha sido planteado y que nos lleva a esta propuesta de recomendación del CAD con 3 pilares. Un primer pilar que es respetar, proteger y promover el espacio cívico. Un segundo pilar, apoyar y comprometerse con la sociedad civil. Y un tercer pilar, incentivar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. A esto conduce la recomendación
a partir de estos 3 pilares que brevemente vamos a nada más referirnos, porque no es la idea leer todos estos aspectos, pero sí comentar que ya que hemos aclarado cuál es el entorno favorable y cuál es el espacio cívico o cuáles deberían ser esas características de entorno y de espacio cívico, el pilar 1 en esta recomendación plantea que se deben tomar medidas para proteger y promover el espacio cívico en sus funciones como actores de la cooperación, y en eso no están desligando la responsabilidad de los estados, sino apuntando a que haya posibilidad de tener posiciones políticas claras sobre el valor de una sociedad civil, inclusiva e independiente, y sobre la importancia de respetar, proteger, promover el espacio cívico en un contexto de derechos humanos. Este es el más abarcador y el principal aspecto que se plantea en este pilar, porque a partir de aquello ya se desprenden otras recomendaciones más puntuales, es decir, las condiciones previas para poder tener diálogo con el gobierno sobre el valor de una sociedad inclusiva, el apoyo a la participación, la coordinación entre los donantes y otros organismos para monitorear aperturas o restricciones del espacio cívico, medidas para no dañar el espacio cívico en nuestro país o en todos los países socios, trabajar con organismos internacionales y regionales que trabajan también en esta línea. Eso incluye, por ejemplo, organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Bolivia, que responde más bien a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o el sistema interamericano en su conjunto. Estas cuestiones que nos permiten también desarrollar acciones que puedan, o mecanismos que puedan, no solo monitorear, sino prevenir el uso o el abuso de cierta normativa que puede afectar las libertades. Se habla mucho de esta cuestión de las normativas que se están aprobando en los distintos países de nuestra región respecto al terrorismo y ganancias ilícitas, ¿no? En este marco de cómo combatir el terrorismo, existen a la vez ciertas contradicciones que hacen al trabajo de la propia sociedad civil y que le afecta cuando se puede estar en una situación de mayor vulnerabilidad por el tema de acoso cibernético o el propio espionaje que se puede hacer, las normativas que pueden incluso estar restringiendo la libertad de expresión, redes sociales es un caso específico. Bueno, en ese marco hay bastantes cuestiones que tienen que tener una proporcionalidad, un equilibrio en cómo se aplican en nuestros países para evitar que esté justamente yendo en contra de estas libertades y principios fundamentales. El trabajo con los medios de comunicación, el cómo se protege a la prensa, el cómo se puede además promover una mayor transparencia y un mayor relacionamiento también con el propio sector privado y otros actores a partir del diálogo. Y bueno, en esta cuestión de contrarrestar la desinformación, que es uno de los temas más difíciles de cómo hemos visto en muchos países, incluido el nuestro, cómo puede haber intencionalidades que desinforman en lugar de contribuir a una sociedad informada, pero en ese marco también cuáles son las barreras para el acceso a información pública. Y bueno, finalmente se vincula con lo que también está muy en boga en estos tiempos, con todo lo que es la transición digital, ¿no? Retos, riesgos, oportunidades, pero ¿qué supone en ese sentido asegurar el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, expresión, reunión pacífica e institucionalidad democrática en general si pensamos en espacio cívico? En el segundo pilar tenemos
cuestiones también bien interesantes que la participación de distintos actores en la definición de políticas, estrategias, considerando y respetando que pueden tener divergencias o posiciones y visiones distintas, y que en el marco de lo que es aportar a esas transformaciones estructurales que necesitan nuestros países para estos fines o alcances mayores de combatir y erradicar la pobreza y todas las desigualdades, es necesaria la participación social, la participación de diversos actores, no solamente en las políticas nacionales de desarrollo, en las políticas públicas del Estado, sino también en las políticas de los propios donantes. ¿Cómo se establecen las prioridades? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo se determinan los apoyos? De hecho, con los gobiernos es fácil pensar en un diálogo y un acuerdo de áreas prioritarias, y los donantes determinan de acuerdo a sus posiciones y visiones que apoyan y en qué medida en cada país. Pero en esa relación bilateral, en escasas oportunidades se toma en cuenta la participación de la sociedad civil, ya sea en una relación de estos dos actores, o por lo menos en la relación directa sociedad civil-donantes. Entonces, sí es importante ver hasta dónde se comprometen las organizaciones o los organismos de cooperación internacional, y aquí vale la pena hacer una distinción importante entre cooperación oficial, estos organismos bilaterales, multilaterales, que en Bolivia son más de 20, pero además están, por otro lado, las ONGs internacionales con presencia en el país, que también tienen un carácter de donantes o proveedores de financiamiento, y que si bien sufren en cierta medida las mismas restricciones que la propia sociedad civil boliviana, por ejemplo, en su estatus legal, las dificultades para tener el marco, el acuerdo marco o su propio registro ante el BIPE, bueno, en distintas cuestiones que sí puede uno decir, incluso en el debate, ¿no? Y el posicionamiento de ciertos temas en la agenda pública, es una situación muy similar. Pero en un segundo nivel sí pasan a tener características más bien parecidas o relacionadas con lo que es la cooperación oficial al desarrollo. Entonces, como donantes tienen un rol, y como ONGs de sociedad civil tienen otro rol que a la vez contribuye al trabajo de las organizaciones en nuestro país. En ese sentido, el otro aspecto es justamente el apoyo financiero que proporcionan estos actores, ya sea desde el ámbito oficial o a través de las propias agencias de cooperación de las ONGs que tienen presencia o que no tienen presencia en Bolivia, pero sus sedes en sus países a la vez canalizan fondos para el país. Entonces, ¿cómo se logra esa lectura y ese diagnóstico de las demandas sociales y una representación también de esas personas que están en situación de vulnerabilidad, y de qué manera se va generando además un apoyo de mayor articulación y relacionamiento de la propia sociedad en nuestro país? Cómo invertir en el liderazgo de la sociedad civil local, aumentando el apoyo que sea directo, flexible, predecible, apoyando alianzas estratégicas de la sociedad civil, las redes, las plataformas que puedan representar las voces de sociedad civil en instituciones internacionales y regionales. Y ahí se reconoce mucho el valor de cómo la cooperación apoya la participación y presencia de representación boliviana en distintos espacios, ámbitos de debate o de incidencia a nivel internacional. Decíamos lo mismo con esta cuestión de este pilar de apoyar y comprometerse con la sociedad civil. No puede estar dejando de lado a otros actores que puedan necesitar
apoyo en términos humanitarios, de desarrollo, de paz, poner fin a la explotación, el abuso, el acoso sexuales en la cooperación al desarrollo. Son también cuestiones que hacen al propio compromiso interno, a la actuación que se tiene, al equilibrio de generar información, ser transparentes, evitar también riesgos políticos de seguridad para los actores de la sociedad civil y de racionalizar los medios administrativos para reducir costos de transacción, que eso está generando también evidencias muy interesantes de cómo el fin de apoyar a la sociedad civil y a los sectores, sobre todo en situación de vulnerabilidad en nuestro país, pasan por estas intermediaciones que generan en muchos casos altos costos y en general la cooperación ha reducido además un apoyo institucional y supone revisar cómo se puede crear unas condiciones más favorables para hacer esta reducción y finalmente proseguir la coordinación interna, ¿no? Esto de hecho tiene que ver también con cómo la propia cooperación armoniza su intervención en cualquier país, pero también promueve el respeto del derecho internacional humanitario, aborda los obstáculos para apoyar a la sociedad civil, es decir, se compromete incluso en su defensa, en generarle condiciones adecuadas, o en muchos casos hasta de ser intermediario para que no haya una distorsión del papel que juega la sociedad civil y haya un reconocimiento a sus aportes, ¿no? En realidad, estos son temas generales que con seguridad hacen al trabajo de ustedes. Y el tercer pilar, que ya es más concreto, porque este sí va a apuntar al tema de transparencia y rendición de cuentas, y está de hecho dirigido a promover buenas prácticas de autorregulación, transparencia, etcétera, y también para ver cómo puede la cooperación y en correlación o coordinación también con los propios gobiernos, trabajar de mejor manera para apoyar justamente abordando vulnerabilidades de las organizaciones de la sociedad civil y generando condiciones para la resiliencia, la transparencia, la rendición de cuentas. Ya no entro en mayor detalle sobre esto porque ya son cuestiones más específicas sobre cómo se pueden generar estas prácticas. Lo importante es que se respeten esas normas internacionales, se adhieran a los requisitos legales y reglamentarios pertinentes en los países, de manera que esta rendición de cuentas o la promoción de la transparencia contribuya al pilar número 1. En realidad contribuye a los dos anteriores, pero en el pilar 1 principalmente generando un entorno favorable y un espacio cívico abierto, ¿no? Entonces, considerando que necesitamos en un contexto político y de políticas favorable, creado por los gobiernos, los donantes y otros actores, buscar alternativas y también innovar en las maneras en que la sociedad civil puede actuar y potenciar sus contribuciones a las sociedades, a la democracia, etc. Entonces, los tres pilares son, de hecho, los que componen la recomendación del comité, y lo que nosotros proponemos es primero socializar esto con quienes hoy están acá, pero ya lo hemos hecho en todos los departamentos, con las consultas presenciales. Nos parecía importante por eso hacer un último esfuerzo de hacer esta sesión virtual informativa para que no solamente nos limitemos a los espacios que han sido muy ricos, con mucho más tiempo de debate, de análisis presencial, pero que por una o por otra razón también dejaba de lado a ciertos actores que no pudieron participar y que como estamos ahora haciendo un proceso para recoger información a partir de esta socialización de la recomendación
en el marco de las consultas nacionales sobre entorno propicio y condiciones en las que la sociedad civil desarrolla su labor, lo que creemos es que es una gran oportunidad para las instituciones y organizaciones bolivianas, pero además para conocer cuál es la visión y la experiencia que tienen las ONGs internacionales y también la propia cooperación oficial, porque sí tenemos bastante riqueza en contenido y en experiencias compartidas desde organizaciones, entidades sin fin de lucro, fundaciones, ONGs bolivianas. Pero nos falta también conocer qué pasa con las propias ONGs internacionales en esta dualidad que les explicaba, cómo ven las propias organizaciones de cooperación internacional esta recomendación. ¿Será pertinente? ¿Será posible de alcanzar? Porque su alcance es muy amplio, está dando una oportunidad de por lo menos revisar las prácticas que se tienen, pero no sabemos cuán viable y real será esta recomendación. Solamente quienes tienen esa experiencia, esa vivencia de entender su propia labor, pueden decir esto es posible o no es posible en Bolivia, y dentro de su propio rol como cooperación, es posible que esta recomendación, que es un documento eficaz para el diálogo y la promoción de políticas, nos permita también generar una mayor articulación de posiciones y visiones de los distintos actores. Por eso creemos importante que se haga este análisis en todos los ámbitos posibles. Por eso también nos parece importante cuando hablamos de espacio cívico y de restricciones, por ejemplo, a la libertad de prensa, que los periodistas sean actores mucho más activos. Han participado, por ejemplo, en nuestras sesiones presenciales y muchos dicen, no tenemos, de hecho, relación con la cooperación, pero lo que sí tienen es experiencias reales de cómo viven la restricción de la libertad de prensa en términos o de criminalización de su labor o de intenciones de censura previa o de esta cuestión de revelar la fuente, estigmatización, una serie de cuestiones que hacen a su propia labor, pero además a su necesidad de reconocerse como defensores de derechos en ese sentido de el alcance que tiene la labor periodística. Entonces, evidentemente, tal vez son las ONGs las más directas, vinculadas a este lenguaje y a esta forma de hacer esta consulta, pero eso no impide que ya sea la propia academia, el sector privado o el sector de medios de comunicación y periodistas se involucren para también recoger su propia percepción y visión de estos elementos o aspectos que están contenidos en esta recomendación. De igual manera, ya les decía con lo que es en general la cooperación internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Una vez que cerremos este proceso y hemos hecho las consultas departamentales, esta sesión informativa da luces para quienes quieran participar aún de forma virtual en la consulta, se sumen a la misma a partir de unos links que están ya habilitados para los formularios que se deben llenar y donde no se sabe, no es necesario conocer todo lo que este formulario pide, porque debo aclarar algo, es un formulario único que se está aplicando de igual manera en todo el mundo. Entonces, está hecho a esa medida, pero sí es aplicable a toda esta diversidad de actores y necesitamos que ustedes puedan responder o llenar este formulario donde crean que donde corresponde su respuesta y donde no tienen información, no hay problema, pero que sí toda esa información que completaría esta consulta realizada desde el mes de julio, todo julio hemos hecho las consultas presenciales hasta ahora, días pasados también en Santa Cruz, la última presencial, y ahora con esta información tener todos estos datos sistematizados, no se evidencia quién dice qué, sino más bien son datos agregados en base a la información que se brinda
y lo que se quiere hacer es difundir ya un informe nacional y utilizar ese informe nacional para profundizar este diálogo tanto con la propia cooperación, las ONGs internacionales, el Estado en sus diferentes niveles y con la propia sociedad civil, porque vuelvo al principio, el objetivo de todo esto no es no se queda en hacer este ejercicio de consulta. El para qué hacemos esto es justamente para seguir trabajando de manera más colaborativa, de manera más articulada y coordinada, diría yo, en lo que son los objetivos de la agenda de desarrollo, el plan de desarrollo boliviano, pero además todas las políticas que hacen a la vida misma de los bolivianos y bolivianas, y también a la posibilidad de ir abriendo espacios de mayor debate, de mayor discusión y también de mayor comprensión de las distintas miradas que existen, pero a la vez de propuestas más efectivas que colaboren, contribuyan a los objetivos de cambiar la realidad boliviana, mejorarla en todo sentido, generar condiciones adecuadas, calidad de vida, condiciones adecuadas de vida, dignidad para los bolivianos y bolivianas, y una institucionalidad que responda también a aquello a partir de lo que a cada actor le toca hacer. Aquí nadie suplanta a nadie, pero sí necesidad de articularnos y conversar, dialogar de manera más productiva.